Una vez más nos encontramos acá en Conectados como parte del Ministerio de Familias de Iglesia El Shaddai. Queremos iniciar una nueva serie hablando acerca de los temperamentos y esta introducción la vamos a denominar pues así soy y siempre me quedaré así, hablando acerca de esas cosas que son parte de nuestro ser y que tenemos que comprender cuáles son originales, vienen de paquetes, si lo podemos decir de esa forma, o cuáles fueron ya diseñadas por Dios para que así seamos, así sea nuestro ser interior, así sea nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra reacción ante las cosas, y cuáles también pueden ser modificadas, cuáles Dios quiere modificar en nuestras vidas, cómo sacarle el mayor provecho a esas cosas de nuestro temperamento, que es cierto, tenemos un temperamento, pero ese temperamento tiene, así como puede tener tantas cosas negativas, tiene muchas cosas positivas y esas las que el Señor quiere potencializar dentro de nosotros. Entonces, si tú alguna vez te has preguntado, bueno, ¿por qué yo reacciono de esta manera? ¿Por qué yo me comporto de esta forma? ¿Por qué a veces no puedo aguantarme la tentación de hablar y de expresarme inmediatamente? O tal vez el lado contrario, porque muchas veces yo tengo la tendencia a quedarme callado y a reservar porque creo que lo que voy a decir no va a ser correcto. Eso es lo que vamos a tratar de que en esta serie entendamos un poco y contribuya a tu relación familiar. Hay procesos a los que debemos ser sometidos de parte de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos relata cómo en su vida sucedían cosas muy particulares. En Romanos capítulo número 7, él expresa cómo es que tenía ese impulso de hacer aquellas cosas que él sabía que no debía hacer. Y muchas cosas que no debía hacer, él tenía el impulso de hacerlas. Y entonces empieza a ver adentro de sí mismo que hay una fuerza, hay algo que lo impulsa a tomar este tipo de decisiones. Por supuesto, él, basado en su conocimiento en Dios, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando de todas aquellas decisiones equivocadas, a todos aquellos hechos equivocados que él sabía que no debía hacer, pero que tenía ese impulso interno para realizarlos. Aquí es donde viene el trato de Dios. Dios puede modificar nuestra esencia, por supuesto, y Dios puede transformar nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestra manera de reaccionar ante las cosas sin que esto rompa con nuestro ser interior, sin que esto rompa con el diseño que Dios ya puso en nosotros, porque ciertamente al ser diseñados, al ser creados por Dios, tenemos esas características inherentes, las cuales nos van a acompañar casi que toda nuestra vida. Entonces, entremos un poco en este tema. Tenemos que distinguir cuáles son las diferencias entre temperamento, carácter y personalidad, entendiendo que primero tenemos el temperamento. El temperamento es esa característica interna, algo que fue gestado desde nuestros 9 primeros meses de vida en el vientre de nuestra madre. Ahí se desarrolló esa parte interna que nos va a distinguir, nos va a hacer muy particulares en cuanto a nuestras inclinaciones o nuestras tendencias. Habrán personas que tiendan mucho, por ejemplo, hacia las ciencias. Habrán personas que tiendan mucho hacia las artes. Habrán personas que tiendan mucho hacia tener vocaciones donde tiene que ver con expresión, con ser extrovertidos. Y habrán otros que lo tendrán hacia ser introvertidos, a ser muy reflexivos. Estas características son muy importantes porque distinguen cuál es nuestro temperamento. Y de esa manera, nosotros al conocer nuestro temperamento podremos tener un mejor dominio de sí mismo, una mejor administración de sí mismos y un mejor entendimiento de cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida. Yo quiero que en este momento tomes un tiempo para discutir con tu grupo cuáles son esas... ¿Cuál es esa característica que te marca? ¿Eres introvertido o eres extrovertido? Y creo que es los primeros puntos que nos van a ayudar a entender este tema de los temperamentos en nuestra vida. ¿Eres introvertido o eres extrovertido? ¿Y por qué piensas que eres así?
Hablemos del carácter. El carácter lo podríamos definir como el yo verdadero o el yo interno. Tendríamos que entender que el carácter está directamente conectada con el alma. Así como explicamos hace un momento que el temperamento es congénito, es algo innato y algo que no se puede modificar, tenemos que ver que el carácter sí es modificable porque al tener que ver con el alma, o sea, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, es algo que podemos modificar. O sea, nuestros pensamientos pueden ser transformados o renovados, nuestros sentimientos también pueden ser sanados y nuestra voluntad puede también ser transformada para poder hacer lo que verdaderamente Dios nos manda hacer. Para que esto sea posible, nuestra alma tiene que someterse, tiene que sujetarse, ¿verdad? Ponerse bajo el señorío de Cristo, bajo la mano de Dios para que sean transformados. De esa manera podemos cumplir lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo número 3, verso 4, donde dice que el yo interno tenga un adorno incorruptible. Y ese adorno incorruptible, o sea, ese adorno que nos va a dar esa hermosura, sea el de un espíritu tierno y sereno. Y que esto es precioso delante de Dios, esto es valioso delante de Dios. Entonces, nuestro carácter puede ser modificado, puede ser transformado y nuestro carácter puede darnos ese adorno que nos puede llevar de ser ese Hulk, como diríamos en esas películas modernas, ¿verdad? De ser un Hulk, de ser una persona irreconocible cuando, por ejemplo, se enoja o cuando hay algo que lo irrita o cuando se entristece o cuando tiene temor, a ser alguien que puede tener ese dominio propio, ese espíritu tierno y sereno, esa conducta y esa respuesta que va a bendecir a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, que va a ser bueno para nosotros y que va a honrar a Dios. Así que yo quiero que en este momento tomes otro espacio para que con tu grupo comentes cuáles características de tu carácter han sido modificadas por Dios a partir de que has tenido una relación más cercana a Él. El tercer concepto que queremos hoy distinguir es la personalidad. La personalidad es el yo externo. Y muchas veces esa exteriorización del yo se puede confundir con el carácter, sobre todo cuando hay personas que son muy auténticas. Sin embargo, debemos entender que como seres humanos tendemos a falsificar esa personalidad, a falsificar ese yo externo, alterándolo, porque con eso podemos ocultar falencias o debilidades en nuestro propio carácter. La Biblia nos enseña muy claramente cuando el profeta Samuel estaba buscando el rey que Dios quería designar para Israel y vio a muchas personas, vio a muchos hijos de Isaí y él creía que algunos de ellos tenían las características ideales para ser el rey. ¿Por qué? Porque los vio grandes, los vio altos, los vio muy bien parecidos, quizá con una muy buena expresión. Pero Dios le dijo algo muy puntual y es algo que debemos aprender también nosotros. Dice, Dios no ve lo externo, Dios ve el corazón, Dios ve al ser interior. De esta manera, nosotros también tenemos que entender que la personalidad puede ser algo que falsifiquemos, pero solamente en el Señor podemos nosotros ser verdaderamente auténticos y tener un yo externo que se adapte, que pueda corresponder al carácter que Dios quiere modificar en nuestra vida. Y de esa manera, entonces, tendremos también la autenticidad que necesita, en este caso, o necesitamos para poder liderar a nuestras familias, para poder ser los esposos que nuestras esposas y necesitan, los padres que nuestros hijos necesitan, para poder ser las personas que no tengan que falsear, que no tengan que falsificar, ¿verdad? Su conducta, su comportamiento, sus respuestas, sino que al contrario, podamos tener esa sinceridad y esa transparencia que es necesaria dentro de nuestra familia. Así que de esa manera tenemos que entender que debemos ser sabios para poder reconocer qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesita en nuestra vida ser modificado y qué es aquello
que al ser modificado va a ser de gran bendición para nuestra familia. Yo te pido en este momento también que tú tengas reflexión acerca de esto y que podamos nosotros, primeramente, reconocer nuestro temperamento, porque con eso creo que vamos a poder entender quiénes somos, poder someter nuestro carácter al señorío de Cristo y a la voluntad de Dios para que entonces pueda ser modificado y que nuestra personalidad sea un fruto, un efecto de esa obra de Dios en nuestra vida y que de esa manera entonces podamos también ser en nuestras casas y en nuestras familias, ¿verdad? Un buen ejemplo, tener una buena conducta y tener un buen comportamiento y una buena reacción ante los desafíos que ésta nos presente. Permíteme orar por ti, permíteme orar por tu familia para que la obra de Dios se siga manifestando y transformando nuestras vidas y transformando nuestras familias para la gloria de Él. Cierra tus ojos si tú lo deseas y vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, ponemos delante de ti todo esto que hemos compartido hoy. Sabemos que tú nos has dado un temperamento y Señor, queremos sacarle todo el provecho de las cosas hermosas y buenas que tiene nuestro temperamento. Así somos, así tú nos creaste, Señor. Pero también queremos someter nuestro carácter a tu obra y a tu transformación, Señor, para que sea modificado todo aquello, Señor, que necesita, Señor, ser cambiado dentro de nosotros, para que todo aquello, Señor, que verdaderamente nos da ese yo interno, Señor, pueda tener, Padre, los frutos del Espíritu. Pero también, Señor, queremos poner delante de ti nuestra personalidad. No queremos ser falsos, no queremos ser, Señor, hipócritas, queremos ser verdaderos, queremos ser genuinos y te pedimos que tú nos ayudes a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén.